Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Estructura y Sentido. El día de hoy vamos a hablar acerca del peligro del falso autoconocimiento. Y recalco, falso autoconocimiento, porque en sí el autoconocimiento no tiene nada de malo. Así es que te invito a que te preguntes, no sé si te ha pasado o te has fijado, cómo hoy en día está súper de moda colgarse etiquetas psicológicas para todo. De hecho, vas por la vida diciendo con orgullo que soy una persona con apego ansioso, o tengo diagnosticado un fuerte déficit de atención, o mi personalidad es totalmente introvertida y por eso no conecto con la gente. De hecho, nos compramos la idea de que leer un par de infografías, a lo mejor devorar videos, autolibros, etc. en redes, o memorizar términos técnicos, pues vendría siendo como un sinónimo de un profundo autoconocimiento. Pero, sin embargo, existe una realidad muy incómoda. ¿A qué me refiero? A la psicología pop, que se ha convertido en la perfecta coartada moderna. De hecho, te explico que usar los diagnósticos y las etiquetas no para sanar, sino para justificar tus peores conductas, es una trampa absoluta. El verdadero autoconocimiento no busca darte un pretexto para estancarte, busca darte la estructura para hacerte responsable de tu propia evolución. Así es que, como cada capítulo, vamos directamente al análisis. Estructura y sentido. Para comprender de dónde viene esta necesidad de catalogarlo todo, debemos analizar la estructura del ecosistema digital y, por supuesto, el de la cultura del bienestar actual. Las plataformas y algoritmos actualmente, de hecho, premian las explicaciones ultra simplificadas que reducen la complejidad de la mente humana a un test de personalidad de solo 5 preguntas. De hecho, crecemos en una estructura social que prefiere la modalidad de una respuesta rápida, por supuesto, antes que la fricción de un proceso terapéutico o de un análisis altamente profundo. Al adoptar estas etiquetas de forma masiva, el microsistema del individuo se reorganiza bajo una regla invisible de rigidez. Pues básicamente que el diagnóstico pasa de ser una brújula temporal a convertirse en los límites absolutos de su tablero, y obviamente esto impidiendo cualquier movimiento que raye en el cambio o en la adaptación. Pero ¿cómo funciona esto? Pues peloteando la idea desde el funcionamiento y la mecánica de nuestra propia conducta, nos hacemos la pregunta de cómo opera la mente detrás de este autoengaño intelectual. Pues te platico que reducir tu identidad a un término de una, que venga en algún manual, funciona como el mecanismo de defensa definitivo para evitar la culpa y la responsabilidad. La lógica inconsciente es sumamente crítica, es decir, que si yo actúo de forma pasivo-agresiva o si saboteo mis relaciones porque así es mi tipo de apego, entonces la culpa no es de mis decisiones, sino de mi condición. Y bueno, aquí la sombra es la parálisis de la identidad. ¿A qué me refiero? Que al usar la psicología como un escudo defensivo, el individuo se inhabilita para el esfuerzo que requiere modular su conducta, reparar sus vínculos o confrontar sus propios traumas, prefiriendo la comodidad de estar definido antes que el riesgo de estar sanando. Ahora, vamos a la parte del sentido, y esto nos lleva a la pregunta de cada capítulo, de hacia dónde vamos cuando decidimos quitarle el filtro de las etiquetas de manual a nuestra experiencia individual. Pues te platico que recuperar el sentido de tu propia historia requiere que dejemos de reaccionar desde el libreto que un tercero escribió para tu categoría, y por supuesto que empieces a dirigir tu propia arquitectura mental hacia la honestidad brutal. De hecho, un concepto psicológico sirve para dar luz y claridad, no para construir una celda donde te cierres a justificar tus patrones destructivos. La deconstrucción de este patrón empieza cuando entiendes que de hecho tú eres
el autor de tus conductas y que una etiqueta explica de dónde vienes, pero jamás determina hacia dónde vas. Solo cuando tienes el coraje de soltar el personaje que te inventaste para protegerte, es que tu propósito real vuelve a respirar con libertad. Y ahora, la verdad, como cada capítulo, la verdad más incómoda que nos toca deconstruir es que saber el nombre de tu herida no es lo mismo que sanarla. El autoconocimiento que no se traduce en responsabilidad afectiva y en cambios conductuales reales es solo arrogancia intelectual para maquillar el miedo a cambiar. Así es que bueno, recuerda que me interesa y nos interesa mucho en Estructura y Sentido conocer tu perspectiva en este peloteo de ideas que vamos capítulo a capítulo. Y por eso aquí te dejo la pregunta: ¿te has cachado alguna vez usando una etiqueta psicológica o un rasgo de personalidad como la excusa perfecta para no pedir una disculpa, no poner un límite o no trabajar en tus errores? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y abramos el debate, por supuesto, como cada capítulo. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.